Buenas noches, mi nombre es Leiser Iván Gazabón Mora. Esta es mi identificación. Vengo a sustentar la tarea 0 de física electrónica. Pertenezco al grupo 100-414-12. Vamos a hablar sobre la actividad de reconocimiento, conceptos básicos de física electrónica. Introducción. Conocer los conceptos fundamentales de la electricidad es esencial para entender el comportamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos. En esta presentación se describen 5 conceptos claves como son carga eléctrica, diferencia de potencial, o sea el voltaje, intensidad de corriente, densidad de corriente y resistencia eléctrica. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia y se refiere a la cantidad de electricidad que tiene un objeto. Se mide en coulomb y puede ser positiva, negativa o nula. La carga eléctrica está asociada con la presencia de partículas subatómicas llamadas electrones que tienen cargas negativas y protones que tienen cargas positivas. En un átomo el número de protones en el núcleo determina el número de electrones que orbitan alrededor del núcleo en el exterior del átomo. Un coulomb por segundo es igual a un amperio. Diferencia de potencial, o sea, voltaje. La diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, es una medida de la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica que existen entre dos puntos en un circuito eléctrico. Se mide en unidades de voltio y se define en el trabajo que se realiza por unidad de carga para mover una carga eléctrica desde un punto a otro en un campo eléctrico. La ecuación básica que relaciona la diferencia de potencial eléctrico, la corriente eléctrica y la resistencia en un circuito eléctrico es conocido como la ley de Ohm. Voltio es igual a I por R. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica es una medida de la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un circuito eléctrico en un periodo de tiempo determinado. Es decir, la intensidad de corriente eléctrica mide la cantidad de electrones que pasan por un punto en un circuito por segundo. La unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica es el amperio. Un amperio se define como la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor cuando hay una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio y una resistencia eléctrica en ohm. Densidad de corriente. La densidad de corriente eléctrica se refiere a la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un área determinada en un conductor en un periodo de tiempo determinado. La densidad de corriente se mide en amperios por metro cuadrado y esta magnitud se denota con la letra J y se calcula dividiendo la intensidad de corriente por la sección transversal del conductor. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales que se oponen al flujo de corriente eléctrica a través de ellos. Es decir, se trata de una medida de dificultad que tiene una carga eléctrica para desplazarse a través de un material. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. La resistencia eléctrica depende de varias variables como la longitud, el área de sección transversal y la temperatura del material conductor. La relación matemática se describe con la resistencia eléctrica. R es igual a voltio sobre I. Muchas gracias.